Las pruebas de paternidad deberían de ser obligatorias. ¿No me crees? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, te quiero invitar a suscribirte y darle like. Todas las interacciones nos ayudan a crecer. Y también les recuerdo que el próximo 19 de noviembre va a ser el Día Internacional del Hombre, el cual se va a celebrar con un evento magnífico en la Ciudad de México, en donde va a estar como ponente estrella Emmanuel Danan. No se lo pierdan, boletos a la venta aquí en el link de este video. De manera concreta, de lo que estamos hablando es de elevar a requisito jurídico legal obligatorio la prueba de paternidad que corrobore que un papá es de hecho el papá del niño quiere registrar frente a las autoridades civiles de sus países. Y la razón es muy simple. Hoy en día, en muchos países, el sistema asume que cuando un papá registra a un niño, es su hijo. Y en ningún momento nadie se pone a preguntar si realmente esto es así. Y la razón de que esto sea así es que durante muchísimo tiempo, la verdad es que no contábamos con los métodos científicos ni tecnológicos para poder corroborar la paternidad biológica de los hombres. Más aún, la paternidad de los hombres siempre ha sido un asunto de confianza subjetiva más que un asunto de certeza objetiva biológica. La mayoría de los hombres confían ciegamente en que sus hijos son suyos, bajo la premisa de que como son hijos concebidos dentro del matrimonio, el cual es un acuerdo de exclusividad en donde en teoría sus esposas y parejas no deberían de tener relaciones con ningún otro hombre, pues entonces por lo tanto los hijos que tuvieran dentro de ese matrimonio tendrían que ser únicamente del hombre en cuestión. Sin embargo, la realidad es que los datos no mienten. Una de cada 3 pruebas de paternidad que se aplican en el mundo terminan siendo negativas. Uno de cada 3 hijos que se hacen la prueba resulta que no son hijos del papá que tenían registrados legalmente. Y esto cobra especial relevancia en un contexto contemporáneo en donde los sistemas jurídicos establecen toda una serie de obligaciones bajo pena de cárcel hacia los hombres para con los niños que tienen registrados frente a las autoridades civiles. Por ejemplo, tan solo en México se está buscando la cárcel para aquellos hombres que no cumplan con la obligación de la pensión alimenticia. Sin embargo, no existe una propuesta de ley en México para darles a esos mismos hombres que están siendo obligados a proveer su pena de cárcel la certeza jurídica que de mínimo le están proveyendo a sus hijos biológicos verdaderos. Y es que imagínense ustedes lo que sería terminar en la cárcel por no dar una pensión para un hijo que ni siquiera es tuyo. Y es que en un sistema que pone tantas obligaciones sobre de los hombres a punta de amenazas, es hasta criminal que no se esté considerando darles a ellos la mínima certeza básica que sus hijos de hecho son suyos. Y es que toda esta discusión se enmarca en un contexto muchísimo más amplio, el tema de los derechos reproductivos. Desde hace 30 años que se está tratando de posicionar el término de los derechos sexuales y reproductivos en las agendas legislativas de todos los países del mundo, promovido por organizaciones como la ONU y IPPF, Planned Parenthood, sobre quienes después vamos a hacer un video completito si ustedes quieren. Sin embargo, en ninguna parte de las propuestas que tienen para legislar en materia de derechos reproductivos se habla del derecho a la certeza biológica que deberían de tener los papás para con sus hijos. Más aún, en todo este engrose de derechos de identidad, en ningún momento se habla tampoco del derecho que deberían de tener los hijos a la certeza biológica de quiénes son sus papás como parte de su identidad. Y en ese sentido, lo que trato de decir es que en materia de derechos reproductivos, los grandes olvidados de la discusión son los hombres, porque mientras para las mujeres se siguen promoviendo cada vez más leyes que les aseguren su salud sexual y reproductiva, los hombres lo único que están recibiendo son más obligaciones. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal que a las mujeres se les garanticen sus derechos reproductivos ni sexuales. Lo que estoy dejando en claro es una evidente disparidad que está dejando a miles, millones de hombres en una situación de vulnerabilidad económica jurídica, sin contar con los posibles impactos a su salud emocional que esto puede conllevar, porque tampoco se habla del impacto emocional enorme que es para un hombre descubrir que un hijo con el cual ha estado estableciendo un vínculo emocional y afectivo durante años resulta no ser suyo, ni tampoco se habla de lo que el mismo impacto emocional representa para ese niño descubrir que su papá no es realmente su papá. Y miren, yo sé que esta discusión siempre genera una serie de malestares, sin embargo poco o nada me importa, porque el único argumento que hay en contra de legislar de manera propia y expedita esta situación que le va a garantizar tanto a padres como hijos certezas biológicas con respecto de su parentesco es que hay un grupo de mujeres que se sentiría ofendidas en su honor si es que esto se legislara. Y en ese sentido, sin ánimos de ofender, la balanza que ponen es ridícula, porque están equiparando por un lado la necesidad de darle certeza jurídica biológica a un hombre antes de obligarlo a proveerle a un niño durante 20 años a que la señorita no se vaya a sentir ofendida. Más aún, cuando se tocan estos temas generalmente también se habla acerca del desarrollo de la confianza como motor de las relaciones, para con lo cual yo estoy de acuerdo. Una relación en donde no hay confianza precisamente no puede construir un entorno
entorno seguro para la crianza de un niño. Sin embargo, una cosa es tener confianza dentro de una relación de pareja y otra es pedirle a los hombres que den un salto a ciegas para adquirir una serie de obligaciones jurídicas so pena de cárcel. Y por lo tanto, el legislar algo así que fuera un requisito universal sin importar condición para todas las personas, también nos eliminaría muchas discusiones incómodas dentro del ámbito de pareja. Porque entonces también le ahorraría a muchos hombres tener que responder a la pregunta de ¿qué acaso no confías en mí? Porque entonces ya no se va a convertir en una cuestión de confianza subjetiva, sino va a ser un requisito jurídico legal obligatorio. Y es que si ustedes todavía no están convencidos de que esto es necesario, vámonos a los propios documentos con respecto de los derechos reproductivos que han movido los organismos internacionales durante décadas. Por ejemplo, la Guía de Bolsillo sobre Derechos Sexuales, una declaración de IPPF, establece en su artículo 9 el derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Más aún, te habla de que todas las personas tienen derecho a elegir si tener hijos y cuándo tenerlos, y las leyes deben de reconocer la diversidad de las familias. Y este punto es particularmente importante porque si ustedes lo trasladan a la práctica, en realidad los hombres no deciden cuándo tener hijos. A lo sumo, los hombres deciden cuándo iniciar su vida sexual. Sin embargo, si producto de esa vida sexual libre e informada que están llevando con preservativos, uno de dichos preservativos falla, en ese momento ahí termina su poder de decisión. Y en ningún lugar se establece que ellos tengan la capacidad para poder decidir si quieren formar o no parte de la crianza de sus niños. Porque las leyes lo que hacen es establecer una obligatoriedad para con la crianza de esos niños. Y miren, no se confundan, porque yo soy de los principales promotores de que una vida sexual no es un derecho, es una responsabilidad. Y que por lo tanto, los jóvenes que no tienen los recursos para hacerse responsables de su vida sexual, ni siquiera deberían de tener. Sin embargo, aquí de lo que se está hablando no es de eso. De lo que se está hablando es de la capacidad limitada de agencia que tienen los hombres en lo que respecta a su salud reproductiva. Porque no pocos son los casos en donde también se les obliga a los hombres a contraer matrimonio con las mujeres con quienes están teniendo un hijo, a pesar de que ellos no quieran formar parte de ese matrimonio, ignorando así que ellos podrían formar parte de una crianza completamente sana y responsable para con sus hijos, sin la necesidad de contraer matrimonio con las madres y sin la necesidad de vivir en el mismo hogar. Y en ese sentido, que a los hombres se les obliga a casarse con las mujeres con quienes van a tener un hijo, porque es lo más cómodo para la mujer, también es ignorar la diversidad de familias y también es ignorar que los hombres, claro que pueden cumplir con su rol de paternidad sin la necesidad de estar casados. Más aún, tampoco se habla de que haya hombres que podrían pelear y ganar la custodia de sus hijos, con lo cual tampoco necesitarían estar casados con las mamás de ellos para así formar parte de una crianza sana. Y en ese sentido, la propia agenda de IPPF te establece que todas las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre si tener o no hijos, cuándo y cómo tenerlos, y esto incluye las opciones de adopción, tratamientos de fecundidad, así como el acceso a la mayor variedad posible de opciones de anticoncepción asequibles. Y luego te habla acerca de que todas las mujeres, aquí ya no habla de personas, tienen derecho a la información sobre salud reproductiva segura, maternidad segura y aborto seguro, y que deberán ser accesibles y asequibles para todas ellas. Sin embargo, yo les extiendo la pregunta a ustedes, ¿en dónde se hablan acerca de las opciones de la paternidad segura? ¿Dónde se habla acerca de informar a los hombres de los derechos que ellos tienen para el ejercicio de su paternidad? Porque una parte importante de toda esta agenda de derechos reproductivos tiene que ver con la información veraz y oportuna, a partir de la cual tanto hombres como mujeres van a poder tomar decisiones pertinentes con respecto de su paternidad y su maternidad. Y yo no sé ustedes, pero para mí, saber con certeza biológica y científica que un hijo es mío sería una pieza de información vital antes de tomar una decisión al respecto. Más aún, el que haya mujeres que, sabiendo perfectamente bien que un hijo no es del hombre a quien se lo quieren enjaretar, aún así lo hagan, representa, de acuerdo con los estándares de los derechos sexuales y reproductivos de IPPF, una falta a los derechos humanos de los hombres. Porque a final de cuentas, en lo que se traduce es en una coacción jurídica sobre la agencia que tienen los hombres para determinar su futuro reproductivo. El llegar con un hombre, decirle que un hijo es suyo y que no haya un medio de verificación disponible, so pena de cárcel si no quiere asumir las responsabilidades que corresponderían, es una falta grave a todos los derechos sexuales y reproductivos que emanan de todas las organizaciones del mundo. Por ejemplo, de acuerdo con Naciones Unidas, estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello. De acuerdo con el gobierno de México, los derechos sexuales y reproductivos se sustentan en otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida, a la libertad, entre otros, y a partir de ellos las personas puedan decidir de manera libre, informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y las circunstancias en las que decidan tener hijos e hijas o no tenerlos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿En qué momento esto se traslada de manera práctica a la vida de los hombres? ¿Esto cómo se traslada para aquellos hombres a quienes obligan a casarse? ¿Esto cómo se traslada para aquellos hombres a quienes no les permiten asumir la guardia y custodia de sus hijos? ¿Esto cómo se traslada para aquellos hombres a quienes ni siquiera les dan la certeza jurídica mínima biológica
biológica de que sus hijos son suyos. La realidad es que no lo hace. Y con eso estamos dejando en pie una situación bastante grave. Los hombres no tenemos derechos reproductivos. Y yo sé que para ti que me estás escuchando en este momento, esta discusión puede parecer bastante sensata, pero yo te aseguro que para nuestras compañeras de pelo verde ahorita están echando espuma por la boca, porque cada vez que se habla de la necesidad de los derechos reproductivos de los hombres, siempre lo miran como una manera de coartar los derechos reproductivos de las mujeres, porque para ellas el hecho de que te puedan enjaretar un hijo que posiblemente no es tuyo con total libertad, al parecer es un derecho, porque ciertamente incluso las mujeres se ven beneficiadas de una medida como esta, ya que también en México y en muchos otros países existen juicios de desconocimiento de paternidad, en donde hay hombres que no se quieren hacer responsables de hijos que sí son suyos y entonces entablan estos juicios para separarse de las responsabilidades que sí tienen que asumir porque sí son sus hijos. Y entonces el contar con estas herramientas que también le brindan certeza jurídica a estas mujeres de que los hombres que no se quieren hacer responsables sí lo tienen que hacer porque hay un vínculo biológico comprobado, les representa una gran ayuda en todos estos juicios de desconocimiento de paternidad que se están abriendo. Y en ese sentido, esta medida es un ganar-ganar para todos los involucrados. A los hombres les da una mínima certeza biológica de que los hijos que van a registrar son suyos y que por lo tanto vale la pena asumir todas las responsabilidades jurídicas que va a conllevar tener ese hijo. Para las mujeres también les brinda certeza biológica y científica para que no pueda ningún hombre desvincularse jurídicamente de las responsabilidades que tiene que asumir y que ya están comprobadas de manera científica para con su hijo. Y para con los niños les sirve también para poder establecer certezas con respecto de su identidad y ascendencia biológica, con lo cual honestamente yo no encuentro un solo argumento para posicionarse en contra de implementar esta medida. Y en ese sentido la invitación para ustedes como audiencia es simple: exíjanlo. Es momento de que nosotros como hombres empecemos a poner sobre de la mesa aquellas propuestas que van a ayudarnos con problemáticas que enfrentamos todos los días. Y el tener certeza científica de que nuestros hijos son nuestros nos ayudan a resolver muchos problemas en materia jurídica en lo que respecta al ámbito civil y familiar, porque entonces también a aquellos hombres que hoy en día están queriendo estafar con hijos que no son suyos, se les van a dar las herramientas para poderse proteger de este tipo de violencia. Porque a mí no me engañan, quererle enjaretar un hijo a un hombre que sabes perfectamente bien que no es de él es un acto de violencia pura. Y en ese sentido, si nosotros como hombres, que somos los principales afectados por estas acciones, no alzamos la voz y no hacemos algo al respecto, pues no podemos esperar que las personas quienes nos la están aplicando lo hagan. Así que la invitación para todos los hombres es que se empiecen a organizar, busquen a sus representantes políticos locales y les exijan que incluyan dentro de sus propuestas a futuro la implementación de este requisito jurídico que termina beneficiando a todos, a hombres, mujeres y niños por igual.